El día sábado 12 de mayo se llevó a cabo la tercera Junta General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Cumemuñén, cooperativa fundada en 2015 que busca ser una organización de fomento para actividades productivas comunitarias con pertenencia cultural que por vía del crédito y ahorro accione reciprocidad y mancomunión de sus socios. Cooperativa que se crea como una herramienta tecnológica para poder avanzar en el desarrollo económico de las comunidades y del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas y de la nación mapuche en general. Un espacio para poder generar alternativas económicas que sean sustentables en el tiempo. Cumemuñén aspira a ser un banco popular, ¿no es cierto?, de pobres del campo y de la ciudad. Pero de alguna manera Cumemuñén también es un instrumento para pensar en proyectos colectivos, en proyectos de gran envergadura, en comunidades que se quieran organizar para generar, ¿no es cierto?, un esfuerzo organizativo en la economía, ¿no es cierto?, de más envergadura, ¿ya? De trabajar en el Keyugun, que es el apoyo solidario, de trabajar en base al Yamegun, que es el respeto mutuo entre las personas, los seres humanos y todos los seres existentes en la madre tierra, en la Ñuque Mapu. Y esto nos ha llevado al desarrollo que tenemos hoy día. Partimos con 63 socios, hoy día tenemos ya 492 socios y estamos abarcando, ¿no es cierto?, préstamos que son dados para gente en general que no tiene las condiciones y no cumple, ¿no es cierto?, los mínimos que la financiera en general exigen. Y hemos entregado más de 80 créditos. Hemos triplicado casi el dinero que teníamos inicial, que fueron 25 millones de pesos. Es por eso que la cooperativa se propone convertir en un espacio de convergencia económica autogestionada y en una herramienta para la conquista del buen vivir, para los habitantes mapuches y no mapuches del Gualmapu. En una sociedad en que los mapuches hemos sido receptores de, entre comillas, de beneficios, beneficiarios en el fondo, de subsidios, que se acceden vía concurso, la gente suele presentarse con un estilo y con una conducta, con un modo y una actitud, ¿no es cierto?, de solicitar, de pedir, sin tener que dar nada a cambio. Y esa no es la idea de Cumemuñén. La idea de Cumemuñén es que nosotros, ¿no es cierto?, invocamos el Coyogun, pero el Coyogun en el mundo mapuche no es recibir sin dar nada a cambio. Te toca recibir, pero también te toca dar. Y eso significa que es ponerse en esa dinámica. No es un ahorro como la libreta de ahorro en que tú pones $1 y si quieres ir pasado mañana vas a sacar. No, es inversión. Entonces la persona dice: yo quiero invertir en la cooperativa una cantidad a partir de los 5.000 pesos, que es el mínimo que se pide. La cooperativa Cumemuñén otorga créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con una tasa de interés única del 2%, una de las más bajas del mercado. Porque para graficar de qué estamos hablando, porque hemos comparado un crédito de 500.000 pesos, ¿no es cierto?, en la cooperativa, se termina siendo 538.000 pesos a 12 meses. O sea, lo que tú pagas de interés es bajísimo, ¿ya? Sus dependencias están ubicadas en Aldunate número 35. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 10:30 a 18:30 horas, y reciben socios durante todo el año.